Clínica La Antigua patrocina este espacio. Los podemos dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo, que serían los pacientes que podemos considerar de más edad, en aquellos lo que se produce es un desgaste de su articulación, que serían los pacientes que tendrían artrosis, que se produce una serie de dolor y limitación funcional en cuanto a las actividades que puede hacer esa articulación, y que acuden con la intención de recuperar su calidad de vida y de poder mantener su independencia. Tenemos otro segundo grupo, que son aquellos pacientes que tienen lesiones debidas a sus actividades deportivas, su práctica deportiva, y además aquí en este grupo sí que metemos gente de todas las edades, es decir, porque ya no existe en los tiempos modernos un límite para hacer actividad física. Hay pacientes mayores que sí que hacen actividad deportiva como hobby, recreacionales, y que también se lesionan. Bien, pues este tipo de pacientes que tienen lesiones debidas, como ya he dicho, a las actividades deportivas que realizan, pues su máximo interés es obtener un diagnóstico rápido y acertado, poder ser tratados y poder reincorporarse a su actividad deportiva de la forma más efectiva y eficiente. Pues bien, además en este grupo de pacientes de las lesiones deportivas, la Clínica La Antigua destaca porque lleva tratando desde hace tiempo a diversas federaciones deportivas de la provincia de Guadalajara y por tanto tenemos experiencia en este manejo de grupo de pacientes. La artrosis es una alteración muy prevalente en la sociedad. La artrosis se daría sobre todo en pacientes de más edad, y sí que es verdad que esto se produce por un desgaste de las propias articulaciones, que es lo que es una artrosis, que es ir perdiendo el cartílago, que da dando lugar a pérdida de la función y sobre todo también da lugar a dolor, que es una de las cosas principales por las que los pacientes consultan. Y luego la otra patología que vemos con más frecuencia, como hemos dicho, también dividiendo estos dos grupos de pacientes, son aquellas que se derivan de las prácticas deportivas, que habitualmente suelen ser por lesiones de ligamentos y lesiones de meniscos o otra serie de tejidos de partes blandas. Antes de poder hacer relación a los tratamientos más frecuentes, hay que destacar que para poder tener un tratamiento adecuado, lo primero que hay que tener es un diagnóstico adecuado. Y sí que es verdad que para eso, en la Clínica La Antigua disponemos de los expertos, expertos de contrastada valía, con los métodos diagnósticos más avanzados en los tiempos actuales, y luego con unas terapias de recuperación, que es muy importante también para, de acuerdo al tratamiento, luego hacer una recuperación muy acertada, con los fisioterapeutas y mecanismos de recuperación más avanzados. Pues bien, si nos referimos simplemente a cuáles serían los tratamientos más frecuentes, en el caso de las lesiones deportivas sería utilizar las técnicas artroscópicas o cirugías mínimamente invasivas, es decir, intentar reparar las lesiones por pequeñas incisiones, para intentar reparar aquellas lesiones de ligamentos, como ya hemos comentado, o hacer sustituciones o reparaciones de lesiones, por ejemplo, de los meniscos. Y en los casos de pacientes más mayores, que lo que tienen es una patología degenerativa y lo que tienen es un desgaste de la articulación, lo que más frecuentemente realizamos son cambios de sustituciones de la articulación, es decir, recambios protésicos. La artroscopia es unas técnicas quirúrgicas de las más avanzadas que existen en la sociedad moderna. Nos ha permitido que con el desarrollo de los instrumentales, que están muy avanzados, y con el desarrollo de la experiencia que hemos ido cogiendo a lo largo de estos muchos años que la llevamos realizando, nos permite abordar lesiones que están dentro de la articulación o alrededor de la articulación por pequeñas incisiones, y por medio de estos pequeños instrumentales lo que hacemos es repararlas. Lo hacemos en casi todas las articulaciones. Fundamentalmente se hacen en articulaciones de la rodilla, en la articulación del hombro, en la articulación del codo, en la articulación de la rodilla y también en la articulación de la cadera. Lo más frecuente en la rodilla son las reparaciones de los ligamentos. La sustitución del ligamento cruzado anterior, lo típico que se rompen los futbolistas, pues hacer una reparación, una sustitución de ese ligamento cruzado anterior, lo hacemos por técnicas, como ya hemos dicho, mínimamente invasivas, que lo que hacen es menor daño de las partes blandas de los tejidos y por lo tanto nos permiten una recuperación más rápida y más eficiente. En el segundo grupo de pacientes que más tratamos por artroscopia son las patologías que se desarrollan a nivel del hombro, a nivel de las lesiones de los tendones que nos permiten la movilidad del hombro. Lo mismo, como conseguimos hacer incisiones muy pequeñitas y hacemos unas reparaciones a través de esas pequeñas incisiones, la lesión de los tejidos que hay alrededor del hombro son menores, por lo tanto el dolor, la inflamación y la recuperación posterior son mejores y más llevaderas. Los factores de crecimiento, hay que primero hacer una puntualización de lo que son la denominación de factores de crecimiento, porque hay aquí un poco de controversia a nivel de cómo se les denomina. Categorizarlos como factores de crecimiento, como plasma rico en plaquetas, como PRP, que también es conocido. Es una terapia biológica, actualmente muy de moda en el tratamiento de los deportistas de alto rendimiento, y que
Contado de forma sencilla y para intentar explicar lo que se pueda entender, básicamente cuando en el organismo se produce algún tipo de lesión, cuando se produce algún tipo de herida o algo no funciona bien, uno de los primeros procesos que se tiene que producir es que lleguen vasos, la neovascularización, o en este caso el sangrado. Y eso, entre otras muchas razones, una de las razones que lleva es que tiene que aportarse las plaquetas. ¿Y por qué? Porque dentro de las plaquetas hay una serie de están los factores de crecimiento que son como las señales que activan a las células para que éstas empiecen a funcionar y empiecen a reparar el tejido dañado. Pues bien, bajo esa premisa lo que hacemos es centrifugamos, sacamos sangre del propio paciente, lo que se hace es se centrifuga y lo que buscamos es coger básicamente lo que es la concentración de las plaquetas, es decir, coger muchas plaquetas, por tanto coger muchos factores de crecimiento y esos aplicarse de forma local en aquella zona donde está la reparación, en la zona donde está la lesión, para generar un ambiente de reparación potenciado por esos factores de crecimiento que aceleren la reparación de los tejidos. Estas terapias se hacen de una forma ambulatoria. Realmente la pérdida del tiempo que invierte el paciente en realizar la terapia más o menos está como en torno a una media hora, que es venir aquí al hospital, porque tiene que ser realizadas en un hospital y en una clínica con las mínimas necesidades y seguridad para el tratamiento de factores biológicos y con una regulación que tiene que estar de acuerdo a la clínica en que se realiza. Pues bien, es venir a la clínica, se hace una extracción de sangre, como se hace una extracción de sangre a una persona para hacerse una analítica, gastamos un tiempo en hacer la centrifugación de la sangre, obtenemos las plaquetas concentradas y las infiltramos en la zona dañada, infiltración que se hace dentro del quirófano para mantener las condiciones de asepsia y las medidas de seguridad necesarias y oportunas. Hay que decir que los factores de crecimiento han demostrado su utilidad científica y se demuestra su utilidad clínica en el tratamiento de lesiones degenerativas, como es la artrosis, fundamentalmente en la artrosis de rodilla y en la artrosis de rodilla, y luego también en las patologías tendinosas, en las tendinopatías, fundamentalmente en las tendinopatías de rodilla y en las tendinopatías del codo. Hay que confiar en la clínica antigua para los tratamientos de cirugía ortopédica y traumatología, pues somos un grupo de cirujanos ortopédicos que abordamos toda la patología de nuestra especialidad. Somos especialistas en diferentes campos. Hacemos desde la unidad de cirugía articular y artroscópica, unidad de columna, unidad de pie, y hay que destacar que la clínica La Antigua es el único hospital privado de Guadalajara que permite un abordaje integral de nuestros enfermos. Es decir, un abordaje integral desde el manejo en la urgencia, la llegada a la urgencia, el tratamiento en la urgencia, el diagnóstico en la urgencia, a ser asistido por unos especialistas de reconocido prestigio y amplia experiencia, a poder tener en nuestra mano y en nuestro acceso pruebas diagnósticas del más alto nivel, desde resonancia magnética, escáner, medicina nuclear, electromiografía, a poder utilizar en quirófano o en la consulta los tratamientos más avanzados, incluyendo, como ya hemos comentado, lo de los factores de crecimiento, y mucho más importante además también, muy importante también, el hecho de poder seguir una recuperación en la propia clínica de Antigua por los médicos, por los fisioterapeutas y los sistemas de recuperación que disponemos en la clínica. Eso, a día de hoy, podemos decir que es la única clínica privada que lo puede ofrecer dentro de la provincia de Guadalajara. A mí, como consejo general siempre a todos los pacientes y a todo tipo de pacientes, me gusta decirles que lo primero que tienen que hacer es actividad física. Actividad física orientada a el tipo de paciente que es, la edad que tiene y las patologías que tiene. Evidentemente, pacientes más jóvenes y con mucha más capacidad de hacer actividad física, pues les recomiendas determinadas actividades físicas completas que permitan una estimulación o la potenciación de diferentes grupos musculares concretos para la recuperación de sus patologías. A pacientes más mayores, que a lo mejor ellos se puedan referir que no tienen tanta capacidad de hacer alguna actividad deportiva concreta, lo que tenemos que aconsejar es que hagan ejercicio de forma general, ejercicio suave, ejercicio adecuado a su edad y a sus capacidades, pero sí hay que mantener forma física y mantener tono muscular, para eso es lo que nos va a evitar que tengamos lesiones en el futuro. Clínica La Antigua ha patrocinado este espacio.